Imaginen que sientan a un pianista profesional frente a un piano bello y precioso de cola y le piden que toque una pieza compleja de Chopin, pero justo antes de empezar le amarran la mano derecha a la espalda y le dicen: aquí solo se toca con la mano izquierda. Es ridículo, ¿verdad? Además, es ineficiente y limita la capacidad creativa y destruye la belleza de la música, sobre todo, ¿verdad? Pues miren, eso es exactamente lo que hacemos en el aula cada vez que le prohibimos a un estudiante bilingüe usar todo su repertorio lingüístico. Cada vez que imponemos el aviso invisible de aquí solo se habla inglés o aquí solo se habla español formal o académico, le estamos amarrando una mano al cerebro de nuestros alumnos. Hola, soy la doctora Aracelis Nieves Maisonet, con más de 50 años enseñando español y 20 de esos años dedicada exclusivamente a la formación de estudiantes de español de herencia. Bienvenidos de nuevo a nuestra serie sobre la validación radical de el Spanglish. Si en el primer video desarmamos el mito de que mezclar idiomas es un error y aprendimos a celebrarlo, hoy en este segundo video vamos a ir un paso más allá. Vamos a adentrarnos en la ciencia y la pedagogía pura. Hablaremos de cómo construir un puente lingüístico sólido utilizando una de las herramientas más revolucionarias de la educación bicultural. ¿Cuál? Nada más y nada menos que el translanguaging o translenguaje. Muchos de ustedes temen que si permiten el Spanglish en clase, los estudiantes nunca dominarán el registro formal. Hoy te demostraré con ciencia cognitiva en mano que es exactamente al revés. El Spanglish es el material con que se construye el puente que une a la identidad transcultural de nuestros alumnos de herencia con el éxito académico y luego el éxito profesional. Quédate hasta el final porque te explicaré la estrategia exacta para aplicarla mañana mismo en tu salón. Pero empecemos por derribar un mito que la neurociencia ya enterró hace años. Durante décadas se pensó que el cerebro bilingüe funcionaba como un archivador con dos cajones separados. Abres el cajón A y hablas español. Cierras el cajón A. Abres el cajón B y hablas en inglés. Por lo tanto, pensábamos que el bilingüismo eran dos sistemas monolingües viviendo en el mismo cuerpo, en el mismo cerebro. Científicamente se ha confirmado que esto es falso. El cerebro bilingüe no tiene dos áreas separadas. La neurociencia lingüística nos demuestra que las personas bilingües poseen un sistema lingüístico único e integrado. Todas las palabras, las estructuras, los modismos y los conceptos, todos que conocen en ambos idiomas, flotan en la misma red neuronal. Te aseguro, cuando un estudiante bilingüe quiere expresar una idea compleja, su cerebro escanea toda esa red para encontrar las palabras que mejor y más rápido comunican lo que piensa. Consecuentemente, el translenguaje no es simplemente saltar flojamente de un idioma a otro porque no se sabe una palabra. El translenguaje es el proceso natural y activo de utilizar todo, absolutamente todo el arsenal lingüístico de una persona sin barreras artificiales. Repito, el translenguaje es el proceso
natural y activo de utilizar todo, absolutamente todo el arsenal lingüístico de una persona sin barreras artificiales. Por eso, forzar a un estudiante a usar un solo código en momentos de aprendizaje no es una exigencia académica, es una interferencia cognitiva, como lo oyes. Cuando un alumno está procesando un concepto difícil y lo obligamos a buscar las palabras únicamente en una mitad de su cerebro, ralentizamos su pensamiento crítico. ¿Qué significa esto? Pues en lugar de enfocarse en comprender la lección, gasta el 80% de su energía mental intentando no romper la regla del monolingüismo. Y te pregunto, ¿tiene eso sentido pedagógico? Pues por supuesto que no. Entonces, ¿cómo bajamos la teoría a la práctica? ¿Cómo se verá el translanguage en el día a día de un aula que es espejo de esa realidad lingüística de nuestros estudiantes? No se trata de dejar que la clase sea un caos sin estructura, tampoco eso, ¿verdad? Se trata de un diseño pedagógico estratégico. Y ahora te voy a dar un ejemplo de 3 pasos que revoluciona esta comprensión. El primer paso, por ejemplo, le asignamos a los estudiantes un artículo académico o una lectura literaria en inglés. El segundo paso, lo dividimos en grupos pequeños de 3 o 4 estudiantes y les decimos, ok, ahora van a discutir este texto, van a buscar el significado, las ideas más importantes, las ideas principales, lo que sea, la destreza que tú quieras desarrollar de lectura, pero les vas a advertir, mantengan su base de discusión en español, pero con licencia bilingüe. ¿Qué quiere decir esto? Que si necesitan el inglés o el spanglish como andamio para construir sus ideas, que usen su arsenal completo, inglés, español o spanglish, ¿verdad? Y aquí les digo que ocurre la magia. Los estudiantes usan el spanglish y debaten fluidamente. ¿Por qué? Porque están usando el 100% de su capacidad cerebral para profundizar en el significado del concepto, sin el freno de mano puesto. Ahí es donde el translenguaje se vuelve una estrategia y no una falta de esfuerzo. Y el último paso, el paso 3, una vez que el concepto, las ideas están perfectamente digeridas, comprendidas y analizadas gracias a la discusión libre dirigida, por supuesto, por ti, les pedimos el producto final, tal vez escribir un pequeño ensayo o una reflexión utilizando el registro formal académico. Yo lo hacía más o menos similar, especialmente en la primera unidad que tenían que hacer una investigación y en la última unidad que también tenían que hacer una pequeña investigación. Yo les decía que podían que podían leer en inglés o en español, buscar la información en cualquiera de los dos idiomas. Y también que podían hacer el borrador del trabajo final en Spanglish. Pero el producto final, que vendría siendo el tercer o cuarto borrador, ese tenía que ser en español. Pues, y les decía a ellos, pues obvio, porque estamos en la clase de español. En resumen, ¿qué logramos con esto? ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es una ventaja cognitiva brutal. ¿Por qué? Porque este proceso fomenta directamente la metacognición, que no es otra cosa que aprender a pensar sobre cómo pensamos, cómo aprendemos. ¿Qué pasa? Al obligar al cerebro a traducir conceptos de su voz natural a un registro formal, el estudiante tiene que analizar las diferencias entre los
idiomas, comparar estructuras y seleccionar el vocabulario de forma consciente. Esto no debilita su lenguaje, al contrario, los hace estudiantes muchísimo más analíticos y estratégicos y adaptables más que un estudiante monolingüe. Sobre todo, aprenden a dominar los registros formales de la academia sin perder su voz original en el proceso. Por otro lado, cuando obligamos a un estudiante a elegir entre el idioma de la escuela y el idioma de su casa, estamos creando una fractura emocional y cognitiva invisible pero devastadora. Les estamos enviando el mensaje subliminal de que para ser inteligentes en la escuela tienen que borrar a quienes son en su hogar. Recuerden su identidad transcultural, sus variantes lingüísticas. El enfoque de la fluidez estilística que exhibe el translenguaje, en cambio, ofrece beneficios que duran toda la vida. Y te voy a mencionar ahora esos 3 beneficios. A largo plazo, transforman el futuro de nuestros estudiantes. Primero, los estudiantes que aprenden a moverse fluidamente entre estilos lingüísticos desarrollan una competencia comunicativa superior. Repito, los estudiantes que aprenden a moverse fluidamente entre estilos desarrollan una competencia comunicativa superior. En el mundo real, ellos saben leer el contexto de inmediato. Lo han tenido que hacer desde pequeños, traduciendo e interpretando para sus padres, lo que llamamos los famosos language brokers. Lo que hacemos nosotros en el salón de clases es desarrollar esa habilidad formalmente, profesionalmente y obviamente concientizarlos de que eso es una ventaja para ellos. Aprenden cuándo ser formales, cuándo ser coloquiales y cómo conectar emocionalmente con la gente. Y esta flexibilidad es una de las habilidades blandas más codiciadas en el mercado laboral global actual. Repito, esta flexibilidad es una de las habilidades blandas más codiciadas en el mercado laboral global actual. El segundo beneficio: ¿cuántos estudiantes brillantes se sientan en el fondo del salón y nunca levantan la mano por pánico a ser corregidos por su acento o sus palabras en Spanglish? Demasiados, ¿verdad que sí? Pero al eliminar el juicio y validar el translenguaje, estos estudiantes mantienen una relación profundamente positiva con la escuela. Dejan de verse como aprendices deficientes que arrastran un bilingüismo incompleto y empiezan a verse como lo que realmente son: expertos lingüísticos, como lo oyes, expertos lingüísticos. Y el tercer beneficio: el liderazgo bicultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, a largo plazo no estamos educando a empleados sumisos. No. Estamos formando líderes que serán los puentes de sus comunidades. ¿Por qué? Porque un estudiante formado en un aula con translenguaje será un profesional que mañana podrá ir a una corte o a un hospital a hablar con un abogado o un médico utilizando el lenguaje técnico más riguroso y 5 minutos después podrá explicarle ese mismo diagnóstico o contrato a su abuelita o a su vecino en su lenguaje natural. Por lo tanto,
Ellos mantienen la confianza, la autoridad y la conexión en ambos mundos. ¡Wow! Esto es grandioso. Yo lo he visto en mis hijos. Tienen esa confianza, esa autoridad y esa conexión con ambos mundos. Colegas, la conclusión de hoy es matemática y también humana. ¿Por qué? El Spanglish no le resta competencia al español ni al inglés. Al contrario, multiplica las capacidades de nuestros alumnos. Es hora de dejar atrás los métodos obsoletos que buscan homogeneizar y empezar a aplicar pedagogías que liberen el intelecto bilingüe. Quiero que se queden con esta idea grabada en mi corazón antes de irse para su próxima clase. No estamos enseñando a los estudiantes a dejar de ser quienes son. Les estamos dando las llaves para entrar en cualquier habitación del mundo sin tener que dejar su identidad tirada en la puerta. Repito, no estamos enseñando a los estudiantes a dejar de ser quienes son. Les estamos dando las llaves para entrar en cualquier habitación del mundo sin tener que dejar su identidad tirada en la puerta. Si estás listo para empezar a construir este puente en tu escuela, dale un like a este video, suscríbete al canal de Teaching Spanish at the Heritage Language y comparte este contenido con ese colega que todavía carga el hilo rojo de la colección monolingüe. Nos vemos en el próximo episodio para diseñar paso a paso actividades prácticas que activen el translenguaje. Hasta la próxima. Chao.